Resumen del viernes 13 de junio. Los Cachorros de Chicago cayeron ante los Piratas de Pittsburgh en duelo de picheo colectivo 2-1 para nivelar la serie. El score se mantuvo en blanco hasta el octavo inning, cuando en la parte alta Pittsburgh inauguró la pizarra, pero los Cachorros igualaron las acciones en la parte baja de la misma entrada. Así se fueron hasta la décima, donde los Piratas fabricaron la carrera que inclinó la balanza a su favor 2-1. Con tórrido bateo, los Phillies de Filadelfia apoyaron con 4 carreras en la baja de la segunda entrada al pitcher venezolano Ranger Suárez. Kyle Schwarber disparó un jonrón de 3 carreras, su número 22 de la temporada, para darle ventaja de 4-0 a los de casa. Por su parte, Ranger Suárez se creció en la lomita lanzando 7 innings en blanco, permitiendo 4 hits, una base por bolas y ponchando a 6 para dejar su récord en 5-1 y 2.32 de efectividad. El marcador final fue de 8-0. En otro duelo de picheo, los Yankees de Nueva York fueron maniatados por Garrett Crochet, estelar abridor de los Medias Rojas de Boston, que no les permitió carrera por 8 entradas. El zurdo salió para el noveno en busca de continuar la racha de lanzadores con juegos completos y blanqueadas, pero con un out en la alta del noveno, ¿quién sino? El juez, Aaron Judge, se la desapareció para igualar las acciones y enviar el emocionante encuentro a extra inning, dejando un sinsabor para el abridor de los Medias Rojas, que se fue sin decisión. En la parte baja de la décima, con hombres en tercera y segunda, el venezolano Carlos Narváez lo volvió a hacer y castigó a los Yankees, esta vez con el hit que los dejó tendidos para conseguir la victoria en este primer juego de la serie y el tercero de forma consecutiva que le gana Boston a su archirrival. Los Mellizos de Minnesota fueron apaleados nuevamente, esta vez en los bates de los Astros de Houston, que no tuvieron piedad del picheo de los Twins para imponerse 10-3. En la parte baja del cuarto inning, ya los Astros ganaban 9-1. José Altuve, que actuó de bateador designado, se fue de 4-2, 3 impulsadas y su 10º jonrón para poner la pizarra 9-1 en ese momento. Los Astros, que comandan el oeste de la Liga Americana, tienen marca de 39-30. Los Cardenales de San Luis volvieron a caer ante los Cerveceros de Milwaukee, esta vez con marcador de 3-2, y llegan a 6 derrotas consecutivas. Los Pájaros Rojos no encuentran la fórmula para salir airosos de los compromisos y comienza a ser preocupante la situación porque de estar a un paso de la punta de la división central de la Liga Nacional, ahora se encuentran sumergidos en una cadena de derrotas que ya los tiene con marca de 36-34 a 6 juegos de los Cachorros de Chicago. Salvador Pérez conectó su doble número 17 en la primera entrada para traer a Michael García con la carrera que inauguraba la pizarra para los Royals de Kansas City, que no pudieron aguantar la arremetida de los Atléticos y cayeron 6-4. Ambos equipos venían de ser barridos y ahora Kansas City continúa con la racha negativa. El abridor Michael Wacha, que lo teníamos en nuestra fantasy, se fue con la derrota al permitir 5 carreras y 9 hits en 5 1/3 de labor, con 2 bases por bolas y 5 ponches. Los Vigilantes de Texas le ganaron 3-1 a los Medias Blancas de Chicago. Josh Smith bateó el 7º jonrón de la temporada en la baja del tercer inning para poner el marcador 2-0. Perdiendo 3-0, los Medias Blancas hacen una carrera en el 7º inning para cerrar el marcador. Los Rockies de Colorado tuvieron la ilusión de ganarle el encuentro a los Bravos de Atlanta hasta la parte alta del 6º inning, cuando tenían a su favor la pizarra 4-1. Sin embargo, en el cierre de la sexta, los Bravos empataron las acciones para luego darle una paliza a los Rockies con marcador final de 12-4. El oso Marcell Ozuna se destacó con jonrón 11 y 4 impulsadas. El venezolano Ronald Acuña batió de 4-3 como primero en la alineación con 2 anotadas. Ahora su promedio es de 375. Los Tampa Bay Rays abrieron el marcador en el cuarto inning ante los Mets de Nueva York, gracias a un cuadrangular solitario del mexicano Jonathan Aranda,
contra los envíos de Clay Holmes. Los Mets llegaron a estar ganando 5 carreras por una en la parte baja del quinto inning, pero fueron emboscados por los Tampa Bay Rays, que hicieron 6 carreras en la alta del sexto para culminar la remontada y ganar el encuentro con marcador de 7 carreras por 5. Los Tigres de Detroit madrugaron al abridor de los Rojos de Cincinnati, Nick Martínez. El venezolano Gleyber Torres abre la pizarra con jonrón en el primer inning, el sexto de la temporada, y en la baja del séptimo se vuelve a volar la barda para llegar a 7 jonrón en lo que va de campaña. Los Tigres ganaron 11 carreras a 5 en Noche de Poder Latino en el Comerica Park, donde se unieron a la fiesta de batazo Eli de la Cruz con el 14 y Javier Báez con el séptimo. Los Orioles de Baltimore blanquearon a Los Ángeles Angels y se llevaron la victoria 2 carreras por 0. El primera base, Ryan O'Hearn, bateó un jonrón solitario en la parte baja de la segunda entrada, su 10º, y Ramón Laureano hizo lo propio al batear su 8º jonrón, suficientes para que los oropéndolas dieran cuenta de los Angels, ambos cuadrangulares ante el abridor Jack Kochanowicz, que se fue con la derrota. Los Miami Marlins ganaron una práctica de bateo a los Nacionales de Washington, 11 carreras por 9. La fiesta comenzó con Agustín Ramírez, que despachó su 9º jonrón en el propio primer inning, y en el tercero repitió la fórmula al batear el 10º jonrón de la temporada. Los Padres de San Diego cayeron ante los Arizona Diamondbacks 5 carreras por 1. El encuentro donde Fernando Tatís por San Diego se fue de 3-2 y Geraldo Perdomo de Arizona tuvo de 4-2. Fue lo más destacable de los latinos. Los Marineros de Seattle llegaron empatados a 2 carreras con los Guardianes a la parte baja del séptimo, donde hicieron un rally de 4 carreras para ponerse en ventaja gracias a la producción de Jorge Polanco y Randy Arozarena. Y lo mejor para el final, comenzando con el duelo entre Logan Webb de San Francisco y Yoshinobu Yamamoto por Los Ángeles. Los Gigantes de San Francisco se llevaron el primero de la serie ante los Dodgers de Los Ángeles 6 carreras a 2. Willy Adames inauguró el marcador para San Francisco en el primer inning al conectar un jonrón solitario, el 8º de la temporada. Los Dodgers empataron en el cierre del segundo, pero los Gigantes explotaron al lanzador japonés al hacer un racimo de 4 carreras en el tercer inning y encaminar la victoria. El venezolano Wilmer Flores bateó de 4-2, anotando una carrera. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas.